Ok, bueno. Buenas noches a todos. Hoy estamos con un especial tema especialísimo, uno de los tantos que me apasiona a mí, que es el área de sucesiones, el impuesto sobre donaciones y sucesiones, que es algo, siempre he comentado, que en este caso la persona que trabaja en esta área es particularmente interesante porque puede ser abogado, pero debe conocer a la contable, y si es contador, tiene que conocer el aspecto del derecho, porque es un área que es bastante diversa. Es decir, yo, por ejemplo, si voy a declarar unas acciones que dejó un difunto, yo tengo que saber cómo se valoran, ¿no? Y eso no se lee en un libro, ¿ves? No viene en una enseñanza en una universidad. Hoy precisamente tenemos a Elfinor, abogado del área, que trabajó precisamente en esto y vamos a tener una conversación amena sobre aquellos casos, pues, que han ocurrido, nos han ocurrido, ¿cierto? Muchos son jocosos, muchos son de reír, otros de llorar, pero son circunstancias que se conversan para, digamos, tener ejemplos de qué sucede en estos casos, pues, qué ocurre, ¿no? Bueno, Everett, ante todo, bueno, bienvenido, gracias por... Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa. Es una experiencia nueva para mí y, como de nuevo te digo, gracias por introducirme en este mundo del social media que hoy en día está tan en top. Sí, fíjate que para hacer un poco más ameno el trabajo que vamos a desempeñar. Por supuesto, no vamos a, como abogados, no vamos a citar el artículo tal, sino que no, cuando yo estudié Derecho, los profesores muy bien me decían, mira, el artículo de la ley se lo aprende cualquier persona. Pero el abogado, si bien debe conocer el artículo, debe interpretarlo y debe ubicarlo en el entorno que corresponde. O sea, nada vamos a decirte, el artículo 19 del Código Tributario dice aquello, si realmente me lo sé de memoria, pero no sé colocarlo, proyectarlo en el momento, en la necesidad que estoy, digamos, viviendo con mi cliente, pues. Entonces, Exactamente. vamos a hablar como abogados, pero todo tiene, por supuesto, fundamentos jurídicos en el Código Civil, en el Código Tributario, en la Ley de Impuestos de Naciones, sucesiones y ramos conexos. Y Ramos Entonces, Conexo. para no complicarnos, porque quisiera que como este video, coloca el canal YouTube y es acceso a cualquier persona. En diálogo tributario se busca, por supuesto, que las personas no solamente hablemos de temas técnicos y profundos, sino que también aquel que no conozca el área puede entrar y tener luz, pues una luz de esta declaración que no es sencilla. Exacto. Y desde mi experiencia, eh, cuando trabajé como abogado, una de las razones o algo que yo criticaba en mi entorno era el desconocimiento que había en el contribuyente en el área de sucesiones. Es decir, todas las personas, lo más seguro que tenemos es que vamos a morir, pero nadie nos prepara para esos momentos a las personas que están alrededor del causante precisamente. Entonces, había mucho desconocimiento y cualquier iniciativa que sea llevar conocimiento a, a las personas, a los herederos en este caso, pues a las personas familiares, a las personas que realizan este tipo de trámites día a día en Venezuela, es positivo. Por eso, a pesar de que somos grandes amigos, Carlos me conoce desde niño, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por un periodo de tiempo como de 5 o 4 años, Carlos, Sí, más o menos. Sí. en diferentes áreas, pero siempre, porque puedo decir que mi experiencia laboral, una de las personas, para mí, la experiencia en el CENIAT fue una escuela, una escuela académica y una escuela de vida. Fue mi primer trabajo donde yo le rendía cuentas a alguien, hay una cadena de mando, jefe, supervisor. Y Carlos, a pesar de que nunca estuvimos en el mismo grupo de trabajo, o sea, adscrito al mismo departamento, o sí, en recaudación estábamos juntos, ¿verdad? Un tiempo que tú Sí, estabas en mismo recaudación, tiempo. pero estabas en cobro y yo estaba en sucesiones. Yo siempre acudía y siempre Carlos me daba respuestas certeras y profundizaba en su respuesta y era una de las personas de confianza con respecto a esa parte académica, pues, o donde yo decía, me encuentro, Carlos, mira, tengo esta situación, un causante, estos son los herederos, no estoy seguro, hay un error en el nombre. Carlos siempre me daba la manera idónea o legal o correcta
de cómo llevar esa situación. Sí, gracias. Tomás, a ti te tocó vivir muchas cosas que no, seguramente no comentamos, porque que es un ramo muy dinámico, ¿no? Sí, 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 sí. Pareciera sencillo, ¿no? Que muere una persona y se acabó, ¿no? Pero es que, te comento, el fundador de la ciencia administrativa decía que de cualquier cosa más sencilla nace una ciencia. Y aquí se trata de que muere una persona y algo ocurre. Exactamente. Entonces, fíjate, desde el inicio en nuestra comunidad venezolana hay el desconocimiento que se dice que este impuesto, todas las personas que mueren tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, es algo que causa, es jocoso, ¿no? En el área de esta área, porque Sí. este, La, realmente, la misma legislación llama al fallecido causante. Y lo que causa, yo tenía un profesor, Luis Acosta Navas, Luis Acosta, profesor de Derecho Civil, él decía que sí, es un causante, porque causa es problema. sí, La sí, mayoría del tiempo causan problemas. sí, porque precisamente te digo este comentario porque muchas preguntas del privado que me hacen es, mira, debo hacer la declaración, se murió mi primo y entonces mi primo se murió y tengo que hacer la declaración oral. Entonces, este impuesto, no, si bien es cierto que la base, el hecho imponible, una parte es la muerte, porque sí, pues estuvo el Código Civil, establece que a la muerte de la persona nace ya una sucesión o se origina la sucesión, pero que tiene que haber el traslado de bienes de uno al otro. Y si no hay bienes, te pregunto, Si no hay bienes, no hay sucesión. no hay declaración, ¿qué voy a No, no, declarar? no, 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 exacto, no hay declaración. Exactamente, no puedo declarar nada en cero, o sea, voy a declarar en cero, es absurdo, ¿no? Entonces, el primer aspecto, hay que conversar que tenemos eso, para el hecho imponible, en este caso, hay dos situaciones particulares, uno que muera la persona y que lo otro es que deje bienes para poder entonces incluirlo porque lo que se declara en la sucesión, en la declaración social, ¿qué se declara? Te pregunto, ¿qué se coloca en la declaración? Cuando se hace la declaración. Carlos, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando, sí. Pasó, se congeló, disculpa. En la declaración, cuando tienes la declaración, ¿qué se coloca? Te pregunto. En la declaración, los bienes arriba y después van los herederos. Claro, entonces son los bienes que se declaran, entonces no hay bienes que cómo vamos a declarar los herederos. Sí, Entonces, eso es aspecto importante señalar, ¿no? En esto te voy a contar bueno, una de tantas situaciones que yo viví fue una vez que llegó un señor, estando yo allá, yo estaba en Avalúo, en la fiscalización de sucesiones, y llegó un señor mayor y me tocó la puerta, entró y me dijo, mijo, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mire, vengo para ver mi sucesión. Yo, ¿cómo? Sí, para ver mi sucesión. Yo, señor, ¿cómo que se te apareció un sucesión? muerto entonces. Bueno, entonces me dice, sí, porque mis hijos me declararon. ¿Cómo que lo declararon, señor? Sí, me declararon. Y pues, vamos a sucesiones. Y efectivamente bajamos y entonces damos el nombre de la cédula del señor, el número de cédula del señor, el señor su cédula, y efectivamente estaba la aclaración hecha. Sin, Entonces el señor dijo, mis hijos me declararon. no, Y, eso está bueno, buenísimo ese chiste. fíjate que en ese caso era fraudulento, ¿no? Pues fíjate lo interesante Claro, el caso. Pero no había ocurrido, sí había bienes, pero no estaba la otra parte del hecho imponible que era la muerte del señor. correcto. Esa relación es nula. Entonces, por supuesto, da risa, pero fue muy duro para ese señor, ¿no? Que viene Claro. y verificar esto. Yo una vez trabajé en una declaración donde había una sentencia que, ayúdame a hacer memoria, Carlos, hicieron el procedimiento, declararon a la persona, lo publicaron en prensa y no se supo de la persona, creo que fueron por 10 años y el tribunal, es un procedimiento legal, Ausencia, no por recuerdo ausencia. ahorita, una declaración de ausencia, Sí, correcto. Lo declaran en prensa, buscan testigos y el juez dice, ok, si la persona fallecida, a falta de partida de acta de defunción, una declaración de ausencia por un tribunal se puede usar. Yo una vez trabajé en una de esas. interesante, porque fíjate que nuestro Código Civil establece bien sea cierto que si esta persona aparece después, puede reclamar a los ya no herederos, porque ya él está vivo,
digamos, el destino de esos bienes que son de él, no eran, son de él. Entonces, Exacto. esto es algo interesante que, por supuesto, habría que ver en el tiempo si la persona, Sí. La este, verdad que hoy en día no recuerdo, eso fue un tema de discusión que se hizo con la coordinadora de ese momento. La verdad no recuerdo cuál fue el destino que se le dio a esa declaración, si se consideró, si se emitió alguna solvencia, no, de verdad que no recuerdo, pero llegué a ver, porque es otra de las cosas que me gustó bastante de haber trabajado en sucesiones, porque siempre era como ver una novela. Yo revisaba un expediente y era como ver una novela. sí, Uno se entera, con el acta de función se entera hasta de quién murió la persona, murió el causante. A veces eran situaciones fuertes en la taquilla, atendiendo al público, porque las personas iban con la tristeza transmitida porque acababa de pasar por esos momentos de fuertes, pues dolorosos, y uno miraba el acta de función y decía, ah, herida, muerto por herida de arma de fuego. O sea, era fuerte. Ahora, una señora mayor lidiando con todos estos trámites engorrosísimos de lo que es la declaración sucesoral. Y en todo caso era una vivienda principal, que es sin interés fiscal. Entonces, ese tipo de casos, nosotros hacíamos operativos de, no de aquellas declaraciones sucesorales, como por decir, vivienda principal, era el único bien, no tiene interés fiscal, y se emitían solvencia, 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 solvencia. Habían casos como casos sensibles o casos, digo, principalmente sin interés fiscal, donde el fisco no tiene nada que recaudar, se cumplen los requisitos mínimos de ley, se emite solvencia. Se emitía solvencia en ese momento. Hoy en día no sé cómo, si esos operativos se llevan a cabo o algo así. pero fíjate, algo interesante, ¿no? El récord que yo tuve conocimiento cuando hacían la declaración los herederos, no sé cuál fue el tiempo mínimo que de la muerte hasta la declaración. En mi caso yo conocí el de una semana. El señor murió y a la semana estaban haciendo la declaración. Entonces, la ley otorga 180 días hábiles para que, por supuesto, esos 6 meses, 7 meses y pico, ese dolor, no, por supuesto, en este caso no quiero decir que hubo otra intención porque fue muy fresco, casi el cadáver estaba todavía tibio y están haciendo la declaración, pero la ley otorga ese tiempo para que los herederos, o sea, tengan el tiempo de recuperarse de ese daño, ¿no? Y por otra parte, ubicar los bienes, porque eso es otra Exacto. cosa, que dejo, hay gente que no deja, o sea, te dice que no dice nada a la familia que tiene, o sea, que dejo que tiene, bienes que tiene, entonces los tiene guardado, así he escuchado varios casos, guardado en una carpeta, guardado en una caja fuerte, entonces se muere y no sabe qué tiene. Correcto. Entonces, ese tiempo es para eso también, para buscar No, ese, y mucha gente se entera que tiene que hacer este tipo de trámites es cuando hay intención de disposición de los bienes. Ah, no, papá dejó una casa, la vamos a vender. Ah, pues si teníamos que hacer la declaración. Y a veces ese tiempo, no, el tiempo de prescripción, porque yo estuve, mi experiencia laboral fue, en el CENIA fue en la coordinación de recaudación, eh, con las declaraciones sucesorales que estaban dentro de plazo. Pero a veces están en ese tiempo en el que no ha llegado a la prescripción que se lleva por la división de jurídico y las personas, los herederos quieren disponer de los bienes y tienen que hacer este trámite porque se enteran en el registro. Que entonces, si la ley les otorgó ese tiempo de plazo para ponerse a derecho, no lo hicieron a la hora de disponer, el trámite se les torna más difícil todavía. claro. Y sin embargo, fíjate que pueden solicitar prórroga por causas Correcto, correcto. habrás conocido algunas allá, por supuesto. Y la persona Sí, cercana, mira, ¿cómo hago? Porque en mi caso yo conocí experiencias de personas que no sabían o te dije que viene este viaje del señor o la señora. Entonces, quede claro, yo quiero hacer la aclaración como corresponde, no voy a decir que yo estuve exponiendo bienes del difunto. Entonces piden la prórroga, porque, por ejemplo, el señor murió en Argentina, entonces allá murió y aquí están los bienes y no sabemos cuáles sí. son. Entonces hay que otra prórroga en esos casos, se otorga, ¿no? En ese caso. Conocí casos donde los herederos hacían la declaración con los bienes
de los cuales tenían conocimiento y aún sabiendo que habían unos bienes que estaban omitiendo o con diferentes intenciones, sabían que posteriormente iban a presentar una declaración complementaria. Sí, Porque ellos mismos te decían, no, estoy presentando esto ahorita porque es lo que tengo. Voy a disponer de uno de estos bienes. Necesito la declaración. Yo sé que lo otro, eso lo hago después. No importa que me vayan a multar, que me vayan a sancionar, pero yo presento una complementaria después. sí, Todo, también es la jugada legal o estrategia legal que usen los herederos con la asesoría que estén ellos llevando. claro, también depende que en ese caso Avalúos, en fiscalización, la edición de fiscalización, haga la revisión que corresponde, o sea, la investigación que es, porque es otro aspecto. Así estamos hablando que el que está en recaudación, el que está tramitando la creación oral para la solvencia, tiene que ser técnico, el fiscal es un poco peor, porque es una suerte de policía, pues, que tiene que buscar Correcto, bien. Ya tú correcto. sabes que la declaración está y presumes que es buena fide, pues que es buena fe. Pero si tú estás en fiscalización, tú tienes que pensar lo contrario, que me están escondiendo que no está aquí. Así Exactamente. pensaba yo, ¿no? Y me dio mucho buen resultado porque siempre conseguí algunas cosas, bueno, no cosas, también medio cosas, pero son al final delicadas, sin, por supuesto, hablemos de casos sin nombre de apellido ni sucesión, sino específicamente los hechos, ¿no? Entonces tuve experiencia ahí y sobre todo en donaciones también, porque es otro aspecto, ¿no? La gente cree erróneamente que, claro, como sabemos los dos, si en caso de que un padre done a una hija un bien, ese bien no entra en el patrimonio Correcto, cultural. Pero correcto, ¿qué sucede? Que ese impuesto es, o sea, es uno de los más salvajes que existe en Venezuela. correcto, correcto. Es Entonces, alto. ahí está el detalle, ¿no? Que creen que por un lado, claro, quieren hacer dar un beneficio a la hija para que el día que se divorcie no le quite el marido la mitad de la casa, pero al final entonces, cuando concretan a ver la operación, nada más el impuesto, sin lo que hay que pagar en el registro, es bastante Sí, considerable. cuando hacen la liquidación de la donación y cuando van al registro. Es doble pago. Entonces ahí es donde, hey, se echa, digamos como decimos vulgarmente, se echa para atrás del Correcto. pago. Pero Sí, así como te digo, de todas estas cosas o cosas aprenden mucho, ¿no? Por supuesto, de lo que hemos sí, conversado, el caso del señor que estaba vivo, por ejemplo, y en otras cosas, por ejemplo, muchas veces el funcionario se convierte en un árbitro, es otra cosa, correcto, porque, correcto. como dices tú, en acta de fusión se ven por qué murió y también cuántos hijos dejó y con qué apellido, o sea, Y cuántas con qué- familias dejó. Sí, Y siempre comento, ¿no? Que siempre hay discusiones en cuanto a la institución de matrimonio establecido en el Código Civil y en lo que es la concubina, ¿no? En nuestro país se dice que es lo mismo. Entonces yo tengo una discusión, inclusive con colegas le he dicho, no es lo mismo, no es lo mismo, jamás. Porque no. cuando una persona se casa, a partir de ese momento existe un documento, un acta de matrimonio y listo. Esa es la principal diferencia es esa, porque que en los hechos las personas convivan, tengan hijos, lleven una vida, hay que probarlo en el concubinato, en la unión estable de hecho. Pero en el matrimonio la prueba perfecta es el acta de matrimonio. Diga, adicionalmente que yo puedo tener cuántas concubinas, te pregunto. ¿Cómo? Disculpa, que no te entendí. ¿Cuántas concubinas yo puedo tener? Te pregunto. Bueno, exacto, no, 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 las que queráis. Pero vamos a hablar de los árabes que tienen seis esposas, seis Un concubinas, harén, un harén. ocho. Entonces, ahí entonces, ¿cómo se prueba que una unión concubinaria entre dos personas y que no hubo otras más? Entonces es muy Sí, complicado. sí, es complicado. La prueba perfecta que nosotros considerábamos allá era el hijo, el reconocimiento de un hijo, Sí, y con se los exigía apellidos. la sentencia del tribunal, que el tribunal declaraba el concubinato, porque ¿qué va a Exacto. decir en la sentencia? El inicio de la unión concubinaria y el fin, Y el que es la fin, muerte. correcto. Pero yo conocí casos donde voy a inicio, fin, inicio, fin, inicio y fin. O sea, que Sí, había sí, varias concubinas, hubo varias concubinas, sí, que fíjate de caso de matrimonio, por ejemplo, que no es igual porque hasta que no haya divorcio, no no, hay separación. no hay separación. Entonces el concubinato sí es distinto, pues yo puedo estar viviendo con una concubina en este momento y el año que viene me separo de ella y me junto con otra, entonces hay otro concubinato, ¿no? Y hay el fin de inicio del otro prácticamente. Sí. Esa parte eh,
fue lo que a mí más me gustó de mi experiencia como abogado de sucesiones, como analista de sucesiones, porque convergen muchas instituciones civiles Sí, en una sola área. Conocíamos, teníamos que saber derecho internacional público, porque si estos matrimonios ocurrían o estos fallecimientos ocurrían fuera del país, teníamos que probarlo. revisar. Yo tuve documentos en mi poder en el sentido que en el expediente que estuve analizando, que yo nunca pensé que iba a haber. Entonces para mí fue como un orgullo poder revisar. Un orgullo, pues, y es curioso cómo revisar, una vez estaban declarando una avioneta como un bien mueble. Revisar todo lo que es la documentación, que esté de acuerdo, la declaración, hagan match, que los seriales, que las placas, que esté inscrita en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Una vez que declararon un bote, vi los documentos. Entonces convergen muchas instituciones y, ¿cómo dirías tú, Carlos? ¿Qué otros ejemplos que tú nos puedas traer aquí a la conversación? Fíjate que hay interesantes cuando en otros países se le dice concubina a cualquier mujer que viva con el hombre, ¿no? Pero para ser concubino hay un requisito importantísimo, ¿no? Estar soltero. Estar soltero. Entonces, ¿qué pasa cuando te pregunto a ti, como abogado, qué pasa si yo estoy casado y yo, por supuesto, me separo la mujer, pero de cuerpo, no nos divorciamos, y a los 2 años me meto a vivir con otra mujer? ¿Qué sucede en ese caso cuando yo compré bienes en ese momento para vivir con aquella mujer? Y entonces, cómo queda esta señora cuando en ese caso muera la pareja estando casada? ¿Qué te parece? Eh, ya va, me fui, Carlos. Fíjate, es Ya. fácil, es fácil. Hay dos personas casadas, el señor se separa de la mujer, no se divorcia, se separa. Ok. A los 2 años se enamora de otra señora y se viven juntos, pues. En nuestros países que son concubinos, pero Correcto. fíjate que él está casado. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces a los 3 años este señor muere, pero ya ha comprado un apartamento. Posteriormente a que se separó de la otra señora. Se No, puso a no vivir con fue. esta y le compró un apartamento. Entonces, ¿qué crees tú que puede pasar? No, que la primera, su esposa, es propietaria de la mitad de ese apartamento. Cuando él. Eso, tú sabes que eso te comento porque yo tuve una experiencia. Hay señoras que se la traen, ¿oíste? Hay señoras que saben esto y enseguida lo que le dicen al hombre, hey, el bien me lo pones al hombre mío. No, señor. Y así yo conocí un caso que fue así, que la señora, los herederos fueron hasta la administración tributaria para reclamar sobre los bienes que dejó el señor. Y la señora se presentó un momentico, me acuerdo que bajo denuncia. Aquí está, este apartamento me lo compró él a mí, listo. Ahí no pasó nada. Como también te digo que ocurrieron cosas donde la señora pensaba, porque es otra cosa, no le dicen a la pareja que eran casados. Y cuando se muere, que se destapa la olla, como decimos, ¿no? Y Ok. aparecen los que reclaman. Y entonces imagínate, conocí el caso muy conocido en Maracaibo de un señor que murió y cuando la señora que está yendo con él se enteró, arrasó con el apartamento, se llevó todo. Claro, sabía que le iban a dejar a la calle y no dejó ni creo que le dio la mano. Se llevó todo. Sabiendo esto, ¿no? La que sabe, por supuesto, y está bien informada y asesorada, pero la que no, que en la calle. Correcto, correcto. Porque ese es otro problema. Y peor cuando no hay hijos, ¿oíste? Porque estoy dando casos que no hay hijos. Cuando hay hijos, algo se puede hacer. Porque si, ahí sí hay todavía posibilidad que los hijos son herederos y viven en la casa, se puede hacer algo. Se puede hacer mucho, ¿no? Pero fíjate que no es tan sencillo, ¿no? Decirle Sí, concluir a todo el mundo. yo también tuve casos de eso. Trabajé un caso donde el causante dejó varias propiedades, los herederos iban a disponer de uno de los bienes, pero la que llevó ante la administración todo el trámite, a quien atendí yo siempre por año y medio, fue la segunda esposa del causante, con la cual no tuvo hijos. Ella era la interesada en sacar este trámite adelante.
Cuando se notificó, cuando se llamó para notificar de la solvencia sucesoral, asiste uno de los herederos que nunca lo había visto, nunca llevó el trámite. Entonces, ya yo no te sabría decir si la intención fue no dar por enterada a esta señora que en la declaración ella no tenía cualidad como tal, pero era parte interesada. A veces nosotros le podíamos, como, o sea, como analistas, como para impulsar el caso, nosotros, aunque tenemos que verificar la cualidad de la persona como heredero que estuviese en la declaración. En este caso la señora no estaba, pero sabíamos que la intención era promover la emisión de la solvencia. A la hora de notificarse, se tuvo que notificar a uno de los herederos. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que en hecho, en la realidad de esas personas, quizás esta señora que fue la segunda esposa, pero no había matrimonio. Quizás ella tenía la intención de participar de alguna ganancia o algo que estuviese relacionado a los bienes dejados en herencia en la sucesión, pero quizás ella nunca tuvo conocimiento de que ese trámite se terminó. Sí, eso. Ella dejó de ir. Entonces supongo, pero ya eso es esto es un ejemplo de esto, pudo haber sido uno de estos casos de los que estamos comentando. Sí, es terrible a veces uno, bueno, en la práctica uno dice, empieza como si dijiste tú, conoces toda la historia de la familia y qué fue lo que, si el hombre fue mujeriego, si el hombre fue Sí, sí, sí. todo lo cuento dijo un hijo que el hijo está loco, que si el hijo está en Rusia, todo lo sabe. No es que uno se meta, claro, ¿no? Porque uno te Es no, voy a averiguar la vida. Sí, pero es No. un tema sensible porque de una u otra forma la administración tiene que tener conocimiento de tantos aspectos que influyen en la vida personal de esas familias que uno termina no involucrándose, pero enterándose de muchas cosas. Y además te comento, ¿no? Uno como persona, ¿no? Empieza a ver los problemas que hay a raíz, entre las relaciones humanas no que se involucra, pero como que uno, oye, se siente un poco, observa los resultados, ¿no? Digo, uno se ríe bueno, en nuestro país la cultura, sobre todo el hombre que tiene varias mujeres, risa, pero a la hora que muera la persona es que se va a saber, allá aparecen todos los hijos que dejó, todos. Antes de eso no. Yo le digo a mi esposa que cuando yo me muera, no se preocupe, que no va a haber sino mis tres hijos, mi van a llorar y ella. Porque de verdad te lo digo, es terrible llegar a ese momento y descubrir entonces que el Señor tenía doble vida, porque también eso lo vemos Sí, nosotros, claro, 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 que había claro. esa doble vida, tenía el hombre en la casa y tenía. Otra cosa o cosa que te puedo contar, el caso de unos señores que se divorciaron, se divorciaron, pues. A los 2 años se volvieron a casar, los mismos. Y después murieron, pues. Entonces, fíjate la declaración cómo era, ¿no? Coño, pues, en el momento que ellos estuvieron separados, adquirieron un bien, entonces bien no es bien de la comunidad conyugal, es propio. Entonces, la declaración es bastante, o sea, pues, Sí, algo sí. absurdo, fíjate, aquí lo que interesante fue, ajá, allá tuve que pedir sentencia de divorcio, porque se divorciaron. Entonces, pues se volvieron a casar. Porque el hombre se volvió a casar con ella a 2 años, pero en ese tiempo él compró un apartamento. Entonces, Se va Dios al 100. mío, o sea, no es fácil, No, no, no. no es fácil. Por eso te comentaba al principio que en esta área hay que ponerse los pantalones y saber de derecho civil, de familia, y en Sí, la parte contable, si eres abogado, tienes que ir para parte de algo, porque vamos a hablar que los bienes se declaran en dinero, se declaran en montos en bolívares, no se declaran no, tengo una casa que dé en timote, ¿no? Se declara casa y además se valora para efectos sí. del cálculo del impuesto, ¿no? Sí, y has hecho en la conversación, has hecho mención dos veces a que aquí está una mixtura de profesional de esta área que tiene que ser contador y abogado o abogado y contador. Sí, En los últimos tiempos, desde que se implementó el sistema de declaración online, es cierto, pero el sistema es cierto que hay que tener conocimiento del derecho porque en la forma de la declaración hay muchos aspectos ligados al derecho, todo en realidad. Y en el fondo, con la parte contable,
La declaración online, ella autoliquida de manera, ella misma lo hace la declaración, si no me equivoco. Pero igual uno tiene que poner, uno como, quiero decir, como heredero que realiza el trámite, que realizaría el trámite, tiene que poner los porcentajes. Claro. Entonces, si él no sabe, tiene que tener ayuda de un abogado, porque el abogado es el que sabe cómo va a dividir, según lo que establece el Código Civil venezolano, cómo van sus la fecha de adquisición, tiene que revisar todo el tracto, registrarlo de los bienes, a ver cuándo se adquirieron, cómo se adquirieron, y por eso es que es un trámite que yo diría que nadie puede hacer o nadie debería hacer por sí solo. Sí, por porcentaje, inclusive te digo, hay colegas abogados todavía siempre mire el porcentaje, pero Dios mío, y Sí, tenía que explicarle, y al tipo lo mismo venía y preguntaba, mira, pero el porcentaje, cuál es el porcentaje? Porque el problema es ese porcentaje. sí, Porque eso va a hacer que, por supuesto, o bien sea que si el porcentaje es menos, vaya a afectar al patrimonio del fisco y entonces venga el problema de reparo, ¿no? Más adelante. exactamente. Entonces creaste un problema de fondo por no saber la forma. O incluso, como decías tú hace un momento, herederos que quieren dar por fuera en ese caso a la real concubina, porque también ocurre, ¿no? Que los hijos dejan por fuera a algunos hijos. El señor tuvo casado, perdón, tuvo unos hijos antes de ser concubino, entonces esos hijos son mayores y los hijos de las concubinas son chiquitos, la señora no tiene conocimiento, entonces vienen ellos de vivo y hacen la declaración. Sí, entonces la declaración está mala por muchos vínculos, hay muchos vínculos sentimentales con respecto a esta área. Más Sí, sí, se congeló un poco la pantalla. muchísimos problemas. No, más aún cuando entonces, en esos casos, cuando se declara, se da por fuera un heredero, no es que, por supuesto, el otro error que tenemos en Venezuela es que decimos que la propiedad la otorga la solvencia sucesoral y no es así. Es No. un error grave. Sí, 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 sí. Por Así desconocimiento, lo mismo que se hemos estado tenía, diciendo. te digo, muchos colegas piensan así. No, no, pero si ahí no estamos discutiendo propiedad. ¿No? Ahí Solvencia es que no. le pagaste al fisco los impuestos que corresponden, porque va a haber ahora un incremento en tu patrimonio, en un bien que estás adquiriendo, digamos, que nunca pagaste impuestos de Correcto. ningún tipo porque eso ha ingresado a tu patrimonio. Eso es todo. Y al final, quién es el que va a reconocer esa transmisión de propiedad? Hay dos figuras, ¿no? Ya sabemos. Una es puede ser el tribunal. Y la otra, a donde al final tiene que ir la declaración, ¿cuál será? Te Al pregunto. registrador. Ese hombre es el que tiene, o mujer, es el que entonces Exacto. tiene, ahí es ese momento donde ya se formaliza la venta, la compra, lo que tengan que hacer, el traspaso, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, que es un grave error pensar entonces que el Senado otorga propiedad. No, y si, mira, tuve discusiones con colegas dentro del CENIAT que no, que la propiedad, no, tú no estás dando propiedad, ¿vale? Eso tú estás haciendo la solvencia de impuestos, pero no estás haciendo Porque en los hechos, así por tradición, se fue viendo entre las personas que tramitan estos, que hacen este trámite, que se estiló, se hizo costumbre, se hizo de esa manera y en desconocimiento. Sí, sí, pero el registrador sí sabe de lo que estamos hablando, ¿viste? Sí sabe, porque al final Correcto. ellos revisan la declaración. Por Sí, sí, supuesto. claro, claro, claro. Y si no está conforme, también le dicen a los herederos, no, señor, aquí falta un difunto. Porque puede ocurrir, no sé si te ocurrió, de que venga una familia, haga la declaración, porque el aspecto es que esa solvencia no tarda ni 1 ni 2 días. No, Ese eso es el es problema muy grave. engorroso. Sí, 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 sí. Entonces, yo tuve el caso de un señor que murió el papá y la mamá, hicieron la declaración, tardó como 3 años, al final de la solvencia, y unos días antes de la solvencia murió una hermana. Entonces, ¿cómo hace? O sea, como que la cosa se pone, o sea, por un lado tengo la solvencia, pero me dijo, ahora tengo que volver a declarar los mismos bienes, los Claro, un mismos, porcentaje, el porcentaje de la, por el para que pueda haber una porcentaje final disposición del bien, va a faltar una firma. Ahora es difunto, se abre una sucesión. Así es, entonces, entonces fíjate que el tributo se paga, pareciera que se paga 2 veces, pero es por dos causantes, dos difuntos distintos, son dos hechos imponibles distintos, ¿no? Correcto, correcto, Por eso correcto. hablamos de la El muerte. porcentaje ahora va a ser menor, claro, pero ahora
es un nuevo hecho imponible totalmente. Ahora va a tener que declarar la porción que heredó, más los bienes, si tenía bienes. Si no tenía, yo llegué a ver declaraciones donde solamente era un porcentaje de una sucesión lo que estaban declarando. Sí, porque otro aspecto te pregunto, claro, ¿quién compra el 89% de una casa? Nadie, que aquí quiero el 100%. Yo no quiero estar en sociedad con nadie, en todo caso estaría en sociedad con los herederos. Hay tal detalle. Yo tuve un caso donde hubo, imagínate, que habían 4 familias involucradas y la última tenía como un 2% que le quedaba. Y esos fueron los que manejaron a los demás, porque sabían que sin la firma de ellos, los demás que tenían ganas, que quieran disponer de los bienes, no pueden hacer nada sin ese 2% de ellos, porque nadie, ¿quién iba a invertir, comprar Sí, un bien y dejar entonces un socio, un socio, exacto. vamos a decirlo así, que no es. Y ese 2% en hechos puede representar mucho más. Sí, fueron al punto de negociar que les dieran bienes directamente a ellos para poder firmar. Ok. Tuvieron más beneficios que los otros porque los otros sí estaban de acuerdo, eran una misma familia, estaban todos conformes, pero estos eran otros. Entonces, de verdad que se torna. En ese Bueno, caso es el todo, todo, todo o nada. entonces, lo interesante es que ellos se peleaban, entonces iban a donde estaba yo allá para que yo fuera el árbitro. Imagínate, tú explícale Sí, a sí, sí, ellos. sí, Y sí, yo sí, tal, entonces no se hablaban, entonces hablaban era por mí, sí, hablaban sí, sí, sí. conmigo para que yo le explicara al otro. Entonces, imagínate, eso es jocoso ahorita, pero en el momento uno dice, Dios mío, ¿en qué estoy metido? Sin querer. Sí, sí, es fuerte, fuerte. De verdad que fue para mí una experiencia enriquecedora, muy bonita. Aprendí mucho, lo extraño. Y bueno, pero ya fue una etapa de mi vida en la que ya hoy en día estamos en otra cosa. Pero me traes todos estos cuentos a colación, entonces se me vienen muchos recuerdos. Sí, Y ahorita desde escucho hablar y yo me río, pero me río porque pasa por mi cabeza todos esos episodios claro. que yo también viví. Y, Y y- ajá, en mis 4 años que estuve, 3 o 4 años, entre 3 y 4 años que estuve en el CENIAT, no quiero saber cuántos no viviste tú, que tuviste 20. fíjate que uno crece como persona también, viendo los problemas de los demás, no sé si Sí, te sí, pasó. totalmente, totalmente, Porque Sí, Dios pasa por un proceso mío. de empatía, porque uno se pone en esa situación Sí, sí. y dice, bueno, yo en algún momento quizás estaré ahí, no quiero estar ahí, cuando esto pase yo no lo voy a hacer de esa manera, no será así, pero sí, sí, sí. Yo tuve, yo tuve, Socializa mucho uno con el contribuyente, hasta donde se puede, claro, claro. pero se aprende mucho. Inclusive te comento, tengo un amigo que está en Estados Unidos y los papás estaban muy viejitos, estaban en Estados Unidos los dos, y tenían un apartamento y un carro en Venezuela. Estaban viejitos y ya estaban ya, o sea, no estaban mal, pero yo les dije, mira, hermano, si tú vas a hacer si tu papá o tu mamá mueren estando acá, el paquete que vas a tener para hacer esa declaración en Venezuela. O sea, tú no tienes idea, o sea, vas a tener que ir a Venezuela a hacer la declaración, llevando documentos de la muerte de tu papá o tu mamá acá, para que entonces allá te lo revise un funcionario, te den solvencia, ya tengas que entonces hacer el trámite. O sea, es un dolor de cabeza. Yo les ayudé, o sea, le di la asesoría, pero a mí, gran amigo mío, le dije, mira, si es posible, como ellos están buenos y cuerdos, están avanzadas, hagan la venta a ustedes mismos, o sea, hagan su venta no estamos Exacto. hablando de defraudar al fisco, ni No, simplemente no, no, no es una evasión, es solamente una disposición de bienes sí, preveyendo. claro, si fuera el hecho de muerte, ahí sí hubo intención de engañar al fisco, ¿no? Es Ahí correcto, sí. correcto. O como establece la ley, si hay si fue venta hecha por notaría, hasta si por lo menos 2 años, 3 años de la venta, que fue con intención, y se incorpora a la aclaración además, y si es por registro, Sí, hasta un año. son ahí, El fisco puede ordenar la incorporación, pero no desconoce la venta, no puede correcto. conocerla, sino que ¿Quieres cobrar el fijo quiere el cobrar la contribución? tributo a los herederos, no al nuevo dueño, pues es otra cosa, el nuevo dueño no le puede cobrar nada, porque eso es con Nada. los herederos. Entonces, fíjate, tenemos ya conversando que media hora, 40 minutos, 45 minutos ahorita mismo. y no hemos hecho sino algunos casos particulares. No, no, esto se puede extender mucho tiempo o lo podremos hacer en diferentes sesiones de conversatorios así como este que estamos teniendo. Bueno, vamos a esperar a ver que los seguidores del canal nos digan, nos apoyen, nos manden comentarios.
si quiere que hagamos más Exacto. sesiones de este tipo, sobre temas de sucesiones, y si es posible, quieren un live, también lo podemos hacer, donde Correcto, correcto. Preparamos algo y estructurado y lo podemos hacer. nos pregunte para responderle cómo orientarlo, ¿no? Porque al final no podemos asumir la responsabilidad de hacer la declaración ni nada de eso, sino que No, correcto, correcto. darle una luz a los herederos que muchas Exacto, veces... llevar luz a las personas que están en estas situaciones y hay mucho desconocimiento. Por lo menos yo tengo, que no trabajo en esta área, unos 5 años. No sé cómo ahorita, cómo estará la población en Maracaibo, en la ciudad, con respecto a instrucción en este tema. Sí, ahorita En las universidades hay conocimiento, pero está bien, pero tiene que estar en la sociedad, que tenga esta cultura de que esto va a ocurrir y que pues, esto a todos nos va a tocar en algún momento pasar por un trámite como sí, lo es, una todo, declaración de funciones por el CNE. todo vamos para allá. Porque, otra pregunta para que vamos cerrando, fíjate, otra cosa es que siempre preguntaban, mi papá dejó una casa en Estados Unidos, tengo que declararla. Dios mío, ¿no te pasó? No, claro, claro, claro. A Entonces, veces eran que dejaran en otros estados dentro de Venezuela, pero entonces yo le decía, ajá, pero hay un bien aquí en Maracaibo ok, sí, puedes tramitarla por la Gerencia Regional de Tributos Internos, la región zuliana, siempre y cuando haya un bien que esté aquí. sí, porque, Pero fuera del territorio, no bienes inmuebles. Tengo una experiencia que te puedo contar con respecto a unas acciones en una compañía que tenía sede, creo que era en España, y el causante había fallecido en Venezuela porque era migrante español. Entonces, en la declaración se incluyó unas acciones en esa compañía, en una compañía que estaba fuera del territorio venezolano. porque lo que pasa es que las acciones son bienes muebles de la nación venezolana, no son bienes inmuebles. Inmuebles, Entonces, correcto. este impuesto es territorial, no, pues que las viviendas o los vehículos que estén ubicados fuera de Venezuela no pueden ser declarados porque no están en el territorio nacional, son de aquella legislación. Aquella legislación. Pero el caso de las acciones se consideran bienes muebles, que son portadores pues, de la persona. Entonces, Exacto. por ahí fue donde se atrevieron a agarrarlo, pues. Aunque Exacto. es discutible. Sí, 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 es exacto. Recuerdo que hubo muchas conversaciones y reuniones con respecto a ese tema en la administración. Y el hecho era que los herederos necesitaban probar en la legislación de otro país algo que soportara o que soportara la propiedad. Caemos en este tema otra vez de que la Sí, solvencia de la propiedad. Ellos querían mostrarle algo a la administración pública de otro país. Me imagino que iban a hacer el trámite respectivo como los del apostillado, ¿no? Pero querían, se declaró y se tomó en cuenta en la administración en ese momento. sí, yo tuve caso, fíjate, seguimos hablando de un caso exterior, de una Pero persona. esta compañía, discúlpame, Carlos, esta compañía operaba en Venezuela también. Esa compañía tenía, creo que por ahí fue que tenía una sede o un satélite en Venezuela. Fíjate que un último caso, pues vamos a amanecer aquí hablando y Sí, fíjate, uno caso, otro caso, otro caso. sí, sí. Este caso te voy a contar, no fue, ya está, fue fuera ya del señal, ya estaba ejerciendo fuera del señal. Y hubo un caso de unos chinos, por cierto. El derecho social en China es totalmente distinto. El Entonces, otro lado del mundo, supongo, sí, exacto. el señor tenía, allá en China, tenía sus bienes, digamos, allá eran de efectivo, eran en un banco. Y él muere, el señor chino muere, lamentablemente, en Venezuela, él muere y los bienes estaban en China, la plata. Entonces, ellos tuvieron que ir a reclamar a China el dinero. Allá, bueno, vamos a ver qué pues, pasa con la plata de mi papá en la cuenta. Entonces, allá le pidieron la declaración de sucesoral del papá en Venezuela. Ahí tenían una casa y lo pudieron hacer, pero no pudieron incluir aquello porque está allá. Pero entonces, que fíjate que el conflicto de legislación, el derecho comparado, ¿no? Allá, entonces debe ser que quien hereda es el hijo mayor. El hijo mayor. El hijo Como mayor, tengo conocimiento que el derecho sucesoral mexicano se maneja de esa manera.
en México. Entonces, el problema es que era la señora que estaba haciendo, me contrató para que yo entonces hiciera un informe desde el punto de vista, fíjate, interesante, me pareció muy interesante porque desde el punto de vista jurídico yo lo hice de derecho internacional público y privado también, porque yo tuve que hacer un informe al tribunal en China, dedicándole cómo era la legislación venezolana en ese aspecto. Claro, para darle cualidad a los herederos que para ellos no eran herederos y Ajá, poder reclamar esos bienes allá. exacto, porque la señora no era heredero para ellos, era el hermano mayor y el hermano mayor no quería de plata. Entonces, Claro. ella me contrató y yo tuve que hacer un informe al tribunal redactando de base qué artículos ella era heredera, el señor murió en Venezuela y demás, y que ella en Venezuela era heredera, allá era la delegación de allá, pero entonces como el señor era venezolano también, por cierto, el señor tenía Esa nacionalidad. declaración tuya, fuese vinculante o no vinculante, iba a ser considerada igual. Sí, allá creo que sí le dieron curso porque me pidió después un complemento de ese informe que yo le hice al tribunal. Por supuesto, se trasladó al inglés y ellos allá entonces lo utilizaron, pero al final sí una quedó tranquila porque sí le reconoció una cualidad por esa, fíjate que interesante, no estamos hablando de sucesiones, pero estamos hablando ahora de derecho internacional público y privado. Eso es lo más bonito de esta área. Es una locura, pero es así. Entonces, el Convergen, abogado tiene que convergen. estar, o sea, tiene que conocer amplio conocimiento del derecho. Y gracias a eso, creo que la señora pudo cobrar su platica, aparte, ¿no? Porque allá estaba, no Qué tenía bueno, qué bueno. salvación. Entonces, bueno, hasta ahora si quiere, vamos entonces, tenemos un rato hablando y si, estas personas que estén interesadas, que nos hagan los comentarios, si quieren, sigamos haciendo más videos sobre estos casos, entre comillas Correcto. jocosos y tristes, pero que son, que sirven a muchas personas que nos escuchan y sabrán, yo sí, yo tengo este problema, o un hermano, un tío está pasando por Sí. esto. Entonces, Y cuál es el área en el que hay más desconocimiento o más dudas? Y nosotros podemos en estos conversatorios profundizar en esa área. sí. Entonces, los invito nuevamente posteriormente a que nos hagan con los comentarios de este video, nos coloquen, si quieren que lo hagamos, continuemos. Si quieren un live, también lo podemos hacer. Estamos a disposición para que comentemos y conversemos sobre este tema que, como profesionales, porque nos reímos, pero tristemente sabemos que eso tuvo sus consecuencias bastante considerables para esta familia, ¿no? Entonces, muy agradecido por tu asistencia. Seguimos por aquí conectados con otras cosas. Gracias, Carlos, por la invitación. Y espero que para las próximas conversaciones voy a tener algo más estructurado en lo que podamos profundizar un poquito más. Esto fue solamente un abre boca. Así es, así es. Entonces, bueno, feliz noche. Seguimos Hey, entonces por acá. buenas noches, hermano. Que te vaya bien. Saludos. Saludos a todos.